Todos atravesamos crisis. Algunos nos sacuden, otras nos revelan y algunas simplemente nos demuestran quiénes somos. Y hoy tenemos en el programa a un invitado internacional, amigo. Internacional. Antonio. Dude. Sabía que iba a fallar en el apellido. Lo sabía perfectamente. Nada más de Junbeck. Junbeck. Bueno, ahorita lo ensayamos, pero salió bien en el ensayo. Ahorita ya. Jun. Eres economista, filósofo, políglota. Eres docente ahorita de mandarín. Vendes menú los domingos. Vendo menú los domingos. Y algo muy importante, que eres creador de tecnología muy útil para esta ciudad, Durango, con una aplicación que ahorita nos vas a mostrar un poquito más y nos vas a platicar. Genial. Antonio, otra vez, un gusto tenerte aquí. Un gustazo, gracias por tenerme. Oye, antes de entrar en contexto ante toda la situación o ante todo tu gran repertorio que tienes en esa mente, qué amable amigo, en esa mente tan brillante, ¿quién eras antes de hacer todo lo que eres ahorita? Antes de hacer la aplicación, antes del economista, antes de... Bueno, veamos, no sé, soy 100% duranguense, nací en Durango, sin embargo crecí en Estados Unidos. Entonces, mi vida, pues generalmente, la mayor parte de mi vida fue en Chicago, como cualquier duranguense, ¿verdad? Todos tenemos familia en Durango. Uh-huh. Y entonces, pues mi vida ya básicamente se enfocaba mucho en lo que era... pues cuestiones de interés. Chicago es una ciudad muy cosmopolita, entonces hay gente de todo el mundo. Esta fue una de las razones que me llamó a aprender diferentes idiomas para comunicarme con todas las distintas personalidades que existían en la ciudad. También pues estas cosas de economía siempre me han llamado la atención. Y fue entonces cuando decidí empezar a trabajar en el banco, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, ya a mis 20 y tantos, empiezo a trabajar para JP Morgan. Y pues JP Morgan fue una experiencia que verdaderamente cambió mi vida. Es algo que, no sé, ¿cómo diría uno? Que influyó mucho a la persona que soy hoy. ¿Pudieras decir que ese es un antes y un después que marcó tu vida? O platícame cuál fue ese antes y ese después, ese punto intermedio que te hizo saltar a todo este mundo. Me imagino que sí tendría mucho que ver con esos tiempos, no únicamente estar trabajando para el banco, pero también lo que estaba sucediendo a esa edad, a los 20 y tantos, conocer a varias gente interesante en Chicago. Ya ves, habían personas que trabajan para la revista National Geographic, habían también gente en política, habían deportistas, habían personalidades, artistas. Entonces, a esa edad, viendo toda esta diversidad de personalidades, verdaderamente estaba influyendo en la visión, ¿no? de la persona que uno quiere ser, de la persona que uno se quiere convertir. Tanto cosas buenas como otras cosas que yo veía y decía, no, eso no es algo que me interesaría. No. Como niño. No, absolutamente. Ajá. Amigo, ¿te imaginabas aquí, tu yo de hace 20 años, se imaginaba en este momento tener toda esta trayectoria o fue un viaje sin mapa? ¿No? Fue un viaje en donde hubo errores, en donde tuviste que pulir cosas. ¿Cuál fue ese contexto? No me veía mucho, ¿cómo en qué forma? Con toda tu trayectoria. Siendo economista, siendo políglota, siendo... Ok, es muy interesante la pregunta, ¿sabes? Verdaderamente nunca lo había pensado, analizado demasiado. Simplemente... De hecho, ya me voy, ¿no? Gracias. Únicamente, ¿sabes? Es que siempre he tenido muchos intereses, siempre he tenido demasiados hobbies y como que no he parado, ¿sabes? Siempre he estado aprendiendo algo nuevo o cuestionando algo nuevo. Siempre ha sido una vida en la cual constantemente se está aprendiendo, ¿verdad? Cada día despertarse es emocionante. Entonces no me había parado a pensar qué había pensado yo sobre el futuro. Sí. ¿Nunca lo planteaste? No. ¿Y las crisis, cómo las planteabas?
Generalmente, bueno, eso sí de una forma estratégica, ¿no? O sea, entender de que toda oportunidad conlleva un riesgo también. Entonces, pero esa es la parte emocionante. En la vida uno tiene que tomar decisiones. A veces vas a ganar, a veces vas a fallar. Eso es normal. Si no has fallado, no has intentado. O no has intentado suficiente. La vida al final es como una, ¿cómo se dice? Un roller coaster, como una montaña rusa. Una montaña rusa, ¿verdad? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero no termina. Lo importante siempre es continuar. ¿Cuál ha sido la crisis más dura para Anthony? Probablemente fue la pérdida de mi fábrica en China, y esto fue, nada más hubo un conflicto entre un socio y yo, y desafortunadamente terminó cerrando. Oye, ¿crees que vivimos en una crisis cada 20 años? Te voy a explicar un poquito el contexto del programa, sí. De 20 a 20, porque tú sabes, en la economía también se dice que cada 20 años sufre una crisis. Okay. ¿No? Personalmente, también sufrimos crisis, tenemos la crisis de los 20, pero también tenemos crisis a los 40, o tienen crisis, ¿no? Todavía no sí, sí tenemos, Gael. Te puedo contar desde los 40. Sí. Pero también a los 60. No. Y a los 80 también. Okay. Entonces, para ti, ¿esa es una crisis? ¿Existe esa crisis de los 20? Desde el lado de okay. Economista, desde el lado del lado de analítico. ¿O del lado personal? Del lado personal y del lado profesional. Muy interesante. Puede que exista... sí, tal vez en algún momento ha cruzado mi mente, pero lo más importante siempre es de enfocar toda la energía, recursos a ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? ¿Qué opciones existen? Y si no existen, ¿qué opciones puedo crear? Sí, probablemente exista, no sé para todo el mundo, pero para mí sí ha existido en algún momento en el que puedo cuestionar, ¿verdad? Mi vida, ¿cómo va? Estoy haciendo todo lo que me gustaría haber hecho, estoy haciendo las cosas que intento hacer, estoy también, no únicamente eso, pero también la importancia de contribución. Estoy contribuyendo a la ciudad en la que vivo, estoy haciendo no únicamente a mi ser feliz, pero a gente alrededor mío feliz. Entonces, tal vez en momentos que me ha cruzado la mente es algo en lo que reflexiono, ¿verdad? No, verdaderamente no tiene que haber una crisis. La vida es así. Lo dulce no es dulce si no existe lo agrio, ¿verdad? Es un complemento, ¿no? 100%. Es lo que hace la vida especial. Bueno, opinión personal. ¿Y las derrotas también? También. Es ahí donde uno aprende más. Aprende más. Oye, vamos a meternos ahora en tu historia. De Chicago pasas a China. Sí. ¿Cómo haces este salto? Cuéntame la historia de esta travesía. Fue alrededor del 2007, me imagino. Y en ese entonces ya podíamos prever que iba a haber una crisis financiera, ¿verdad? Ya teníamos un poco de información de lo que iba a suceder. Entonces, durante ese tiempo, pues yo estaba contemplando, ¿verdad? ¿Qué cosas quiero hacer? Digo, me estaba divirtiendo mucho. Era excelente trabajar en el banco, pero a la misma vez, pues la vida es solo una. Estaba pensando qué otras cosas podría hacer y algo me llamaba hacia. Digo, aparte de que también sabíamos en ese entonces, o los economistas hablaban mucho de lo que iba a ser el crecimiento económico de China. Ya teníamos esta idea de lo que iba a suceder. Entonces, una de esas noches estaba contemplando y me pongo a pensar en lo que va a ser lo siguiente de China, que era la política fiscal y monetaria, donde el gobierno invierte mucho dinero en infraestructura para sacar a gente de la pobreza, crecer la clase media y más aparte, pues, hacer estructuras impresionantes, ¿no? Eso era algo muy emocionante para mí de ver. Así que ahí decido de Estados Unidos, de Chicago, mudarme a China. Cuando llegas a China, ¿cuál fue la primera impresión? Cambiar profundamente de una visión latinoamericana, de una visión americana a una visión asiática. ¿Cuál fue ese cambio?
no fue lo que esperaba. Verdaderamente me imagino que igual que mucha gente, y sobre todo en esos tiempos, la narrativa sobre China pues no era la mejor. Entonces, uno crece escuchando historias y piensa que va a ser de cierta forma. ¿Por qué? ¿Por qué la narrativa no era la mejor? La narrativa que escucha uno sobre China no siempre es la mejor en Centro y Norteamérica, perdón. Entonces, pues es más o menos lo que uno ve, los estereotipos que uno ve en televisión, las películas, esto y el otro. Y pues en ese entonces yo no tenía amistades en Asia. Tenía amistades asiáticas en Chicago, pero no amistades en Asia. Entonces no tenía información suficiente. Llego a China, no sé verdaderamente lo que esperaba, pero llego a Shanghai y era increíble. Es una ciudad del futuro. La infraestructura, el transporte, todo verdaderamente me dejó impresionado. Yo no pensaba que iba a ser a esa magnitud. Sabía que iba a ser impresionante de cierta forma, pero no a esa magnitud. Entonces, llego a China y, claro, lo primero fue el idioma. En ese entonces yo no hablaba mandarín. Es más, la única palabra que sabía era gracias y era xie. Pero mi pronunciación no era buena. Yo decía cheche. Y pues se me quedan viendo como qué significa cheche. ¿Qué es eso? Sí, así como... esa fue mi primera impresión llegando a China. Al no saber chino también pues fue complicado, ¿no? Pero esto era parte de una aventura que uno quiere vivir, ¿verdad? O sea, uno tiene que aprender cosas. Así que me lanzo a China sin saber hablar mandarín. Llego allá, rento un apartamento por medio de una agencia y ya después iba a los restaurantes y pues apuntaba en las fotos, ¿no? De que o pasaba, o veía la mesa de alguien más, aquel. ¡Ey! Este y aquel. Sí, esa fue la primera impresión y los primeros meses también. Oye, y de ahí te adaptas al mundo, bueno, a la cultura asiática, ¿no? Pero, ¿cuál es la cultura asiática? ¿Qué se acostumbra en Asia que veías diferente en México? Oh, mira, verdaderamente uno tiene que dividir. Asia es enorme, hay demasiada historia, cultura. Así que no podría decir asiática y sí, nada más me referiría directamente a China. Bueno, la comunidad en la que estabas. China, ¿cómo era China? ¿Cómo es China la comunidad? Pues verdaderamente sí hay un gran énfasis allá en comunidad, ¿verdad? Entonces, digamos, la gente, aunque la gente puede ser bastante, ¿verdad? Pero como que generalmente actúan de forma en lo que no es lo mejor para mí, pero que es lo mejor para todos. Esto hablando de estar en espacios grandes o vivir en algún apartamento, nunca vas a escuchar música después de cierta hora. No porque a la gente no le gusta la música, es más, durante el día vas a escuchar a gente tocando el piano, el violín, algún instrumento o hasta cantando. Pero después de cierta hora, pues la gente piensa, hay niños dormidos que van a ir a la escuela, hay adultos, hay personas que también tengan migraña, algún problema, ¿verdad? Entonces, eso fue algo que me gustó mucho sobre comunidad. Lógico también, pues la gente, hay tanta gente, ¿sabes? Y hay tantas distintas personalidades y es muy curioso ver a esos tipos de personalidades como a los chinos que les gusta mucho andar en patineta o a la gente que es rockera o a la gente que le gusta andar en sus grupos de jeeps, no sé, ¿sabes? Como ver a los duranguenses y los distintos grupos de gente. Ahora imagínate eso en China. Oye, Anthony, después te acoplas a la cultura, ¿qué siguió para ti en China? ¿Cuánto duraste? En China duré 13 años. Entonces, lo que sucede, llego a China, empiezo a hacer amistades. Curiosamente, la primera amistad que tuve trabajaba también en un banco, en el Banco de China. Y pues esto fue genial porque me empezó a presentar a más gente que trabaja en banco, entonces teníamos algo de qué hablar, ¿no? Muy interesante, de cómo se hacían las cosas acá en Estados Unidos en contraste a cómo se hacían en China, ¿verdad? ¿Cómo es la visión de la economía en China? La visión, pues ellos tienen una visión de 100 años, entonces tienen un plan en el cual
O sea, desde que empezaron, yo me imagino que en el 2000, perdón, en el 1950 por ahí, habían creado este gran plan de 100 años, en el cual era, primero, dejar que las compañías del extranjero entraran a China. Sabían que iba a haber contaminación, que le iban a pagar a la gente un poco, pero después iban a reinvertir todo ese dinero en educación. Después de invertir en educación, iban a llevar a su población a tener mejores trabajos y también dar una mejor calidad de producto. Okay. Después de eso, la visión era de invertir en otros países, crecer su economía aún más y finalmente ser la economía número 1 del mundo y eliminar la pobreza de su país. Que por cierto, eliminaron la pobreza en China en 2015, 2016 por ahí. Okay. ¿Cuál es la visión de México? Más bien, perdón. ¿Cuál es la manera en la que ven a México políticamente en China? Me está haciendo esta pregunta de verdad. Verdaderamente no es un tema que se hable mucho sobre la política de México. Verdaderamente no es un tema de interés. Pero lo que sí es de interés para los chinos es la posición de México en cuestión de economía e inversión. A futuro sobre todo, ¿verdad? Entonces, y de hecho, pues es un tema ahorita muy relevante lo que está sucediendo con la geopolítica, la posición de México, geográficamente donde estamos, y el interés de muchos países en invertir, porque tenemos una juventud, una población muy joven. Que es la octava economía más fuerte, ¿no? Bueno, pinta para ser la octava economía más fuerte. Los economistas piensan que en la próxima década México será la octava economía más fuerte del planeta. Terminamos el bloque de China. Ya vámonos, okay. Let's go. Ahora, también te dedicas a la tecnología, a crear tecnología útil. Para Durango tienes una aplicación llamada T8 Do, que es todo. Es todo, es Tocho Morocho. Tocho Morocho, por eso el 8 en medio. Así es. Que la busquen, es una aplicación que promueve el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad. Pero explícanos un poquito más de esa aplicación. La aplicación, verdaderamente, ¿cómo es? Es a passion project, un proyecto de pasión, ¿no? Un proyecto que se hizo para contribuir. Como había dicho, pues yo nací en Durango, soy 100% duranguense y cada vez que regresaba a Durango, ¿no? De vacaciones o algo, pues me quedaba pensando, ¿cuál sería una de las formas en la que uno puede contribuir para ayudar al crecimiento? Pero también hay distintas formas, ¿sabes? Hay formas por medio de economía, hay formas por medio de comunidad. Yo estaba, en este tiempo, durante la pandemia, estaba aprendiendo programación y también experiencia de usuario, por lo tanto estaba leyendo unos libros que son relevantes al tema, como Build for Everyone de Google, que se enfoca en, sobre todo para personas que van a crear algo, ¿no? De siempre tomar a todo el mundo en cuenta, personas con discapacidades o personas de diferentes comunidades. A la vez también estaba tomando un curso de la Universidad de Harvard de Economías Emergentes. En este curso estaba aprendiendo específicamente sobre México y tecnología y de vacíos institucionales. El caso es de que desafortunadamente durante este tiempo también fallece mi padre. Y yo estaba contemplando si regresar a China o también tenía una oferta de trabajo en Ruanda, en África, que hoy en día es la economía emergente más rápida de todo el continente africano. Entonces, desafortunadamente cuando sucede a lo de mi padre, yo estaba pensando en mi mamá, ¿verdad? De cómo yo podría ayudar a mi madre. Digamos, antes mi padre era el que hacía todo, como cualquier padre mexicano, ¿no? Es electricista, plomero, sabe de todo. De todo. Entonces, yo estaba pensando cómo puedo contribuir, cómo puedo ayudar a mi madre en caso de que yo no estuviese aquí. Y ya que estaba tomando estos cursos de programación, experiencia de usuario, acordarse o tomar a todo el mundo en cuenta, entonces, pues me pongo a pensar, ¿qué cosas he visto yo ya en mi vida que podían aliviar una situación así? Y entonces me acuerdo de una aplicación en China que se llama Uba Tongshen, y en esta aplicación es algo similar,
Pero yo no quería hacer una copia, lo que quería hacer era innovar. Entonces hago un estudio, un benchmark. Veo otras aplicaciones similares, hay una en Suecia, otra en Italia, una en India, y entonces las pongo lado a lado, ver cuáles son las cosas básicas que ya contienen, y luego eso era más o menos la estructura, lo básico que iba a existir, pero ya después cómo puedo yo innovar, ¿no? Verdaderamente enfocarlo a la gente de Durango. Pues entonces empiezo a salir con mis encuestas, entrevisto a más de 300 duranguenses, adquiero suficiente información para saber más o menos cuáles son cosas que les disgustan o cuáles son cosas que necesitan, cuáles son áreas de oportunidad. Entonces, ya teniendo todo esto de un benchmark internacional de aplicaciones y entender las necesidades del duranguense, pues las junto y así nace todo. Todo, Tocho Morocho. Tocho Morocho. Mira, T8DO. Y sucede porque cuando la fui a registrar en INPI, la palabra todo está tomada. Entonces, viví en China tanto tiempo, ¿verdad? El 8 es de la buena suerte, más aparte es eternidad. Y luego yo quería que los estudiantes le dijeran de alguna forma curiosa de cariño. Y pensé en Tocho Morocho. Y de ahí nace el 8. Así es. Que vamos a estar poniendo aquí la aplicación para que la descarguen, muy intuitiva e innovadora. Gracias. Apoya muchísimo. ¿Cuánto tienes ya con la aplicación? Más o menos 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio, aunque el primer año se utilizó mucho para hacer estudio, verdaderamente, para ver cuáles áreas necesitaban mejorarse. Más aparte, pues no es algo muy fácil, ¿sabes? Digamos, Apple tiene su sistema operativo que es iOS, Android, sí, Android tiene sin embargo, Android tiene alrededor de 11,600 diferentes dispositivos. Entonces, en veces, al principio pudo haber algunas fallas, así el primer año se utilizó para, pues, estudio, ¿no? Asegurarse de que fuera útil y funcionar en todos los diferentes dispositivos. Prueba y error. Exactamente. Pero ya está disponible. Vamos a estar poniendo aquí el link para que vayan a descargarla. Aparte ayuda mucho. Sí. Muchísimo, muchísimo. Cuéntame. Por ahí viene el apartado de transporte público. ¿Cierto? Anthony, nos tienes que contar esta historia de cómo fue que a partir de qué premisa partiste de la redundancia, Ajá. de poder hacer este mapa de la mayoría de las rutas de camiones y plasmarlo en esa aplicación. Cuando estaba haciendo las encuestas, tratando de entender un poco más al duranguense y sus necesidades, una de las cosas que era un tema constante que escuchaba era transporte público, ¿no? En veces la gente no sabía cómo llegar o ir de un lugar a otro. Y entonces, entonces yo pensé, voy a hacer algo básico, pero por lo menos que ayude, ¿verdad? Voy a crear algo básico, pero por lo menos la información necesaria para que una persona pueda encontrar su camino en la ciudad. Empecé subiéndome a los camiones y trazando la ruta en el mapa de dónde pasa el camión. Manualmente. ¿Verdad? Sí, esto fue, hasta eso fue divertido e interesante. Hay gente, verdaderamente, hay gente tan extraordinaria en Durango. Está lleno de gente extraordinaria. Y sobre todo a lo que voy con esto es de que, pues cuando me subí a los camiones para trazar las rutas, hay músicos buenísimos aquí. Pero verdaderamente. Hay mucho arte, hay mucha cultura. Sí, definitivamente. Yo así como a veces, no sé, lo puedo contratar en alguna ocasión. Verdaderamente quedé impresionado. Pero sí, así fue al principio, con toda la intención de ayudar, ¿verdad? De contribuir a la comunidad donde uno nace. Entonces me subí a los camiones, trazaba las rutas y luego la digitalicé y ahora la gente la puede encontrar dentro de la aplicación en el icono de transporte público y puedes ver dónde estás tú y dónde pasa el camión. Es algo muy simple, pero muy útil. Y que nadie lo había hecho. Nah. Es lo mejor, que encontraste un campo, un área de oportunidad Sí, y llegó sí. Anthony. Esa era un área de oportunidad, y más que un área de oportunidad, en este sentido sería un poco más un área de contribución. Verdaderamente sí era algo que quería resolver, ¿verdad? No era una estrategia de atraer más gente, era una estrategia de resolver algo para la gente. Sí. Amigo, ya para cerrar este gran episodio, porque ya nos tardamos un poquito más de lo habitual, pero qué fregón. Súper. Era lo que quería. ¿Cómo ves a Durango en 10 años?
¿Cómo ve a Durango en 10 años? Oh, es muy difícil, hermano. Verdaderamente, ver cualquier parte del mundo en los siguientes 10 años, no sé, con las nuevas inteligencias artificiales, todo es muy probable que vaya a cambiar. El mundo como lo conocemos es muy probable que vaya a cambiar. La economía como la conocemos globalmente es muy probable que vaya a cambiar. El Fondo Económico Global estima que para el 2030 la economía como la conocemos ya haya cambiado de cierta forma. No porque lo quiera el capitalismo, no porque lo quiera la comunidad, simplemente por la naturaleza de lo que va a estar sucediendo. Entonces, ver a Durango en los siguientes 10 años es un poco difícil. Más yo siento que, no sé, va a haber más información. Yo me imagino que se va a desarrollar la ciudad un poco más rápido, sobre todo con influencia de migrantes que viven en Estados Unidos. Hoy en día están regresando mucho, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que van a encontrar a Durango y van a haber muchas oportunidades de crecimiento. También, Durango ahorita, el 60% de la población tiene menos de 35 años, ¿verdad? Así que, no sé cómo me lo imagino, pero lo que sí sé es de que va a ser una gran ciudad, con toda esta nueva juventud que va a estar creando cosas con inteligencia artificial, no sé, me imagino que va a ser una ciudad esplendorosa. Próximamente nos aventamos la plática de la inteligencia artificial. Ya está, Cruz. Es otro programa. Amigos y amigas, de 20 en 20 Navegando en la Crisis, tuvimos el día de hoy un gran invitado que pues, lo tenemos que volver a traer. Tenemos que platicar ahora de inteligencia artificial porque es otro de los campos que te gusta. Sí. Y por los cuales nos hemos platicado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Nada más que nos faltó el mezcal y 2 caguamas. Cierto. ¿No? Pero estuvo aquí en el estudio Anthony. Thank you. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerme. Nos vemos, hermano. Va. Pasar de lo real es el lema del momento. De 20 a 20, donde el podcast está atento. Los sueños se elevan.